¿Puede un pastor seguir pastoreando después de un divorcio? Quédate un momento. Este no es un tema para tratarse a la ligera. No es solo una discusión doctrinal. Es una realidad que ha herido matrimonios, iglesias completas y la fe de muchas personas. Por eso, más que opiniones humanas, necesitamos volver con honestidad a lo que dice la palabra de Dios. La pregunta surge casi siempre de una instrucción clara del apóstol Pablo. Él establece los requisitos para quienes pastorean la iglesia. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 1 de Timoteo 3:2. Y también, el anciano debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Tito 1:6. Estas palabras no son simbólicas ni opcionales, son requisitos espirituales, no ideales inalcanzables. Dios pone un estándar alto porque el pastor no solo enseña con palabras, sino con su vida. Ahora bien, es importante aclarar algo desde el principio. No todos los divorcios son iguales. Jesús mismo reconoció que el divorcio existe por la dureza del corazón. Mateo 19:8. La Biblia muestra que hay situaciones de abandono, violencia, infidelidad del cónyuge o pecado persistente donde el matrimonio se rompe sin que ambos sean culpables de la misma manera. Por eso, cada caso debe examinarse con verdad y discernimiento, no con juicios rápidos. La Escritura también enseña que el pastor debe gobernar bien su casa y tener buen testimonio de los de afuera. 1 de Timoteo 3:4-7. Esto significa que su vida familiar y moral tiene un impacto directo en su autoridad espiritual. Entonces, ¿qué sucede cuando un pastor se divorcia? La Biblia no dice que automáticamente queda descalificado para siempre, pero tampoco dice que puede continuar como si nada hubiera pasado. El patrón bíblico es claro: examinación, rendición de cuentas, disciplina cuando es necesaria y cuidado del rebaño. Pablo instruye a Timoteo con mucha claridad: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. 1 Timoteo 5:19-20. Y añade algo muy importante: no impongas con ligereza las manos a ninguno. 1 Timoteo 5:22. Esto nos muestra que el liderazgo no se restaura a la ligera, ni por presión, ni por compasión mal entendida. Ahora vamos al punto más delicado. ¿Qué pasa si el pastor fue infiel a su esposa? Aquí la Biblia es especialmente cuidadosa. La infidelidad no es solo una falla privada, es un pecado moral grave, que afecta directamente el requisito de ser irreprensible y de tener buen testimonio. Aunque Dios perdona al pecador arrepentido, eso es una verdad gloriosa del Evangelio, la Escritura nunca enseña que el perdón elimina automáticamente las consecuencias, especialmente en el liderazgo. La Biblia muestra repetidamente que Dios puede restaurar al creyente, pero no siempre restaura la función o el cargo. La restauración espiritual y la restauración ministerial no son lo mismo. Por eso, bíblicamente hablando, un pastor que ha sido infiel no debe continuar pastoreando como si nada hubiera pasado. Debe haber un proceso real, visible y prolongado de arrepentimiento, corrección y rendición de cuentas. En muchos casos, por el bien del testimonio del Evangelio y la salud de la Iglesia, lo más sabio es que no regrese al rol pastoral, aunque siga siendo restaurado como hijo de Dios. Pablo advierte que cuando el pecado en el liderazgo no se trata con seriedad, el daño se multiplica. El mal ejemplo no solo afecta al líder, sino que puede llevar a otros a tropezar, pensando que el pecado no tiene consecuencias reales. La iglesia pertenece a Cristo, no al pastor, aunque él la haya fundado. La Biblia lo dice con claridad: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. 1 Pedro 5:2-3. Nadie está por encima de la palabra, nadie. Para ser justos y fieles a la palabra de Dios, también es necesario aclarar que no todo divorcio pastoral implica el mismo nivel de responsabilidad ni las mismas consecuencias. Si el pastor fue infiel, violento o abusivo, verbal o físicamente, la Biblia es clara en que el pecado grave y dañino requiere disciplina seria. Un pastor que maltrata a su esposa, aún sin adulterio, falla en gobernar bien su casa y pierde autoridad moral para pastorear.
En estos casos, no solo debe detenerse del ministerio, sino también proteger a la víctima y buscar restauración integral, sin encubrir el pecado. Si la esposa fue infiel y el pastor caminó en fidelidad, Jesús mismo reconoció la infidelidad como causa legítima de ruptura, Mateo 19:9. En un escenario así, no sería bíblico ni justo descalificar automáticamente al pastor. Aún así, la Iglesia debe evaluar con sabiduría, acompañar el proceso y cuidar el testimonio, pero sin cargarle una culpa que no le corresponde. De igual manera, si hubo abandono del cónyuge, Pablo enseña que el creyente no queda sujeto a servidumbre. 1 Corintios 7:15. Estos casos requieren acompañamiento, sanidad emocional y discernimiento pastoral, pero no necesariamente implican una descalificación automática. Todo esto nos recuerda algo fundamental: Dios es justo. Él no juzga a todos los casos con la misma vara, pero sí exige santidad, verdad y responsabilidad en el liderazgo. La gracia de Jesucristo es real, poderosa y restauradora, pero la gracia nunca anula la santidad, ni convierte el liderazgo en un derecho automático. El llamado pastoral exige carácter probado, humildad y temor de Dios. Te dejo esta reflexión final para meditarla con honestidad delante del Señor. ¿Estamos protegiendo a una persona o estamos cuidando la santidad de Dios y el corazón de su iglesia? Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, danos discernimiento y temor de ti. Sana a las iglesias que han sido heridas por líderes que fallaron. Enséñanos a caminar en gracia, pero también en verdad, y a cuidar tu rebaño como tú lo harías. Amén. En Somos Cristianos, conectamos corazones con Cristo.